SER Podcast. Spring, summer, winter and fall. Keep the world in time. Spinning around like a ball. Never to unwind. Spring. Hola, buenas tardes. Hace exactamente 22 minutos, 22 y 15 segundos que ha empezado la primavera. Que alguien dirá, vaya chorrada, ¿no? ¿Qué interés tiene esto? Bueno, pues depende. Yo creo que cada estación del año que comienza, como cada día que amanece o cada nuevo programa de radio como este, todo es una oportunidad. Una oportunidad, por ejemplo, para conocer lugares, realidades, personas, historias que salen de ese bucle en el que a veces nos instala la actualidad y que últimamente, entre guerras, conflictos, broncas, crisis e incertidumbre, pues no parece sinceramente la mejor compañía. Así que vamos a hacer una cosa. Hay que estar atentos a la actualidad, por descontado, lo estaremos como siempre, las noticias. Pero esta tarde, en La Ventana, además de la filosofía, la música en directo, la unidad de vigilancia lingüística, además del menú habitual de cada viernes, hoy vamos a incorporar a La Ventana, y sin movernos de sitio, una historia de cómo la cultura, en este caso el arte urbano, puede dinamizar una ciudad. Otra historia de solidaridad y acogida a personas desfavorecidas, además en un momento donde parece que se extiende por todas partes el principio de sálvese quien pueda y a los demás que les den. Y una historia familiar de 7 generaciones, bueno, no, 7 no, ya van por la 8ª, de generaciones vinculadas al mundo del aceite. De hecho, les hablamos desde una almazara del siglo XVIII, la Núñez de Prado. Hoy estamos en Baena, en Córdoba, acompañados de un montón de amigos, de amigas, de oyentes de radio. Y como la Semana Santa de Baena no solo es fiesta de interés turístico internacional, que ya lo es desde hace poco, sino que su identidad sonora ya hace años que fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, pues hoy abrimos la ventana a golpe de tambor. Por favor, que pasen 2 pequeñas representaciones de las turbas de judíos coliblancos y colinegros. Adelante. Esto que estamos escuchando y que sigue sonando casi por encima de mi voz, estos no son unos tambores cualesquiera. Los tambores de Baena se entienden como un ritual. Ahora se van alejando un poquito del escenario, irán perdiendo fuerza y protagonismo, pero queda el sonido de fondo. Esto se entiende como un ritual colectivo que fusiona la música, el arte popular, la identidad, la memoria. Además, se asocia a una tradición local, artesana, que convierte cada uno de estos instrumentos en único. Yo creo que después, cuando cerremos esta primera hora de programa, volveremos a escuchar este sonido, pero queríamos abrir así la ventana, primero porque es una forma de dar las gracias a los oyentes. Muchísimas gracias por venir a compartir una tarde de radio. Es un placer estar aquí. Y después, obviamente, para dar las gracias a nuestros anfitriones, María Jesús Serrano, alcaldesa, buenas tardes. Buenas Felipe tardes. Núñez de Prado, gerente de la Almazara, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acogernos. Un placer. Yo tengo una duda, una pregunta, ¿no? El día grande de los tambores de Baena fue anteanoche, ¿no? Ayer fue jornada festiva aquí en la ciudad. Mira, todavía se oyen, están por la calle y todavía suenan de fondo, ¿eh? ¿Hasta qué hora estuvieron dándole, más o menos? ¿Alguien ha aguantado hasta el final? La hora permitida era hasta las 7 de la mañana, de la madrugada. Y se consumió. Sí, por algunos sí. Y algunas, sí. No consta que Morrissey tuviera ningún concierto previsto para Baena. Vale, muy bien. Bueno, esta figura única y distintiva de Baena, los judíos coliblancos y colinegros, es una de las muchas razones que le ha valido a la Semana Santa de Baena esta declaración de fiesta de interés turístico internacional que se publicó en el BOE el día 27 de febrero. Correcto. Esta va a ser la primera edición de la Semana Santa que se celebra con esta etiqueta tan chula colgada, ¿no, alcaldesa? Sí, correcto. Desde
Hace aproximadamente unos 10 años yo tenía el empeño de que la Semana Santa de Baena consiguiera esta declaración, no solamente porque yo me empeñase en eso, sino porque consideraba que tenía la esencia, la entidad, la singularidad suficiente con la que cumplía todos los hitos que marcaba la normativa y quería que Baena se distinguiera también con ese distintivo que venía a reconocer el trabajo de 5 generaciones, de 5 siglos, de muchísimas generaciones, eso es, de muchísimas generaciones que habían conservado de abuelos, padres, hijos, nietos, las tradiciones, las singularidades y las peculiaridades de nuestra Semana Santa, porque nuestra Semana Santa es una auténtica catequesis de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y así la viven los baenenses y así la han transmitido y la han preservado los baenenses. Entonces tenemos esa esencia para que nos den ese sello que nos permita en este mundo globalizado tener un distintivo más local por el que se nos conozca. Estoy en el tema de las generaciones, porque lo he dicho hace un momentito, en la almazara en la que estamos, van ya por la 8ª generación y doy fe, porque hace un ratito he podido hablar, mejor que hablar, he podido escuchar a un chaval de 26 años que acaba de regresar de Japón, que ha viajado ya 3 veces a ese país y que es el que da un nuevo relevo en esta aventura empresarial, pero no solo empresarial, del mundo del aceite. Hoy estamos dispuestos, no solo yo, sino Isaías Lafuente. Isaías, buenas tardes. Hola, buenas tardes. María José Martínez, jefa de informativos de Radio Córdoba, buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos todos dispuestos a recibir una clase para principiantes / ignorantes de los secretos del mundo del aceite. Así que, Felipe, puedes empezar por donde quieras. Bueno, el aceite de Baena tiene una particularidad propia, es la plurivarietal, la plurivariedad que tenemos de todas las aceitunas, los olivares que vienen. Entonces, eso le da unas características propias a nuestro aceite de oliva, el ser plurivarietal. Estamos controlados por un organismo de control, que es la denominación de origen Baena, que es la que nos va a certificar la calidad de nuestros aceites, ¿no? El aceite, una vez que se produce, va a pasar por un panel de catadores, aproximadamente entre 8 y 12 catadores, que son los que van a dictaminar si ese aceite puede llevar el label de calidad de denominación de origen Baena. Esta mañana, cuando visitábamos todas las instalaciones, Isaías y un servidor, esto de la cata no teníamos ni idea. No. Y te hemos preguntado, ¿tú también catas? Y decías, sí. Sí, pero entonces catas tu propio aceite, pero sin saberlo a lo mejor, exactamente, ¿no? Yo no sé qué aceite estoy catando. Nosotros, cuando nos llegan a los catadores, nos llegan las muestras, vienen con una clave, por ejemplo, A1F, y tú no sabes a qué entidad corresponde, ¿no? De todas las que están dentro de la denominación de origen Baena. Catas a ciegas completamente. Aunque cates tu aceite, no lo vas a saber nunca. Esta mañana, cuando hemos llegado, había un grupo de visitantes alemanes. Acaba de volver la 8ª generación de Japón. ¿En cuántos países está presente este aceite de Baena, el número de Prado? Pues estamos en 20 países presentes. Todo lo que es Europa, en América, Estados Unidos, Canadá. En Asia tenemos Japón, China, Corea, etcétera, ¿no? Tenemos... Dale, Isaías. No, de la visita de esta mañana, digamos, lo que se percibe es un gran respeto a la tradición. Digamos que seguís haciendo lo mismo de siempre, pero aprovechando la tecnología que en estos momentos se permite. Pero en el fondo es exactamente lo mismo que se hacía en la primera de vuestras generaciones, ¿no? Bueno, en definitiva, el aceite de oliva es un zumo de aceituna. Entonces ya se trata de hacer ese zumo, ya puedes utilizar tecnologías distintas. Aquí aplicamos una tecnología tradicional con el molino que tenemos de 1944, con el que producimos la flor de aceite, que es un aceite especial que lo elaboramos sin darle presión a esa pasta de aceituna. Y luego un molino moderno, continuo,
con el que extraemos ya el resto del aceite. Hay una pregunta que nos conecta con esa actualidad que decía yo antes, que a veces forma un bucle del que cuesta salir porque resulta incómodo, pero hablando del sector del aceite hay que preguntar por el señor Trump, por sus aranceles, por las cosas que dice, no tanto las cosas que hace. ¿Hasta el momento ha tenido impacto todo lo que está ocurriendo en el mundo en el sector del aceite, aquí concretamente? Bueno, ahora mismo de momento tenemos más miedo que persona. Estamos todos expectantes viendo qué evolución va a tomar esto, porque claro, no puede aplicarlo directamente a España, sino que tiene que ser a toda la Unión Europea. Claro. Entonces, ahí estamos con los ojos muy abiertos y viendo a ver qué es lo que va a pasar. Alcaldesa, Felipe, dale. Bueno, yo quería preguntarle, porque yo creo que Núñez de Prado fue el aceite que consiguió que el aceite de oliva se convirtiera casi en una joya, porque fuisteis los primeros en apostar por esa botella con belleza delicada, con un determinado color, ¿no? Y ya una estética que la distinguía casi como producto gourmet. Bueno, a la hora de elegir las botellas tuvimos muchísimo cuidado y queríamos dar una seña de identidad española. Entonces, la botella que cogimos fue la antigua frasca madrileña, que era la botella que se utilizaba para servir el vino en las tabernas de Madrid. Nunca se había utilizado para aceite, pero en el momento en que esa botella se llenó de aceite y se vistió con unas etiquetas preciosas, la botella ganó en belleza y fuimos capaces de ponerla en las mejores tiendas del mundo, al lado de aceites italianos. Fuimos los pioneros, la punta de lanza de todos los aceites magníficos españoles que han venido después. ¿Cuánta producción va al extranjero de Núñez de Prado? Pues, ¿qué porcentaje? El 80% de la producción de Núñez de Prado va a mercados internacionales. Alcaldesa, porcentajes también, números. Esta distinción de la Semana Santa de Baena como de fiesta de interés turístico internacional, ¿qué puede suponer? Porque siempre que hablamos de, no tanto de tradiciones, pero sí de fenómenos que agrupan a un montón de gente, aparece el peligro de morir de éxito. Yo sé que ya miles de personas cada año vienen a vivir la Semana Santa, los tambores de Baena, todo. Pero claro, esto va a ser un espaldarazo, seguro, segurísimo. Segurísimo que sí, porque... ¿Y cómo se hace para que no te ahogue el éxito? Bueno, hay 96 fiestas declaradas de interés turístico internacional en España, lo cual significa que ahora vamos a tener la oportunidad de estar en las principales embajadas del mundo, porque en cada una de esas principales embajadas hay una oficina de Tour España y Baena va a ser visible. Nosotros, por supuesto, que la fiesta de interés turístico internacional la buscábamos para tener esa visibilidad que nos la va a dar ahora, pero lo que queremos es desestacionalizar también la Semana Santa, que no solo tengamos visitantes durante la Semana Grande, la semana de la Semana Santa, que ya de por sí vienen muchísimos visitantes, sino que a lo largo de todo el año descubran, y además con el aliciente y con la publicidad que nos va a dar ser la Semana Santa, fiesta de interés turístico internacional, descubran que aquí, además de Semana Santa, además de aceite, que ya nos conocían y que además es el motor de nuestra economía y la base de nuestra agroindustria y de nuestra actividad agrícola, pues que además de eso tenemos un patrimonio único, tenemos una historia milenaria, tenemos camino mozárabe, tenemos patrimonio natural también como nuestras lagunas, el embalse de Badmojón, las salinas, la vía verde del aceite, tenemos arqueología con nuestro yacimiento arqueológico de Torreparedones, tenemos además también todo lo que significa nuestra historia, que tiene una riqueza cultural, literaria, poética, pictórica, y que ahí también podemos encontrar un elemento de atractivo para el visitante. Y además de ello, pues tenemos también un conjunto histórico prácticamente, que es nuestro casco histórico, que para nosotros en sí mismo ya debe ser un atractivo, porque ese prisma blanco que es Baena cuando se derrama por la ladera tiene que ser también un atractivo, y en ello estamos trabajando. Y algo más en ese casco histórico que los oyentes tienen que saber. He dicho que contaríamos 3 historias agrupadas de manera fundamental, hoy al abrir la ventana. La tercera tiene que ver con el arte urbano. Claro. Saque. Javier Castilla, buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas. ¿Qué tal? En cuanto ha salido lo del casco histórico, que sepan los oyentes que efectivamente en el casco histórico de Baena, pero no solo, también en la parte nueva, hay una serie de
intervenciones de murales gigantescos que responden a un proyecto no personal de Saque, sino colectivo, de una asociación. Además, podemos hablar de un taller para chavales. Bueno, Saque, para quien no lo conozca, tiene un montón de premios en varios países del mundo. Se lo rifan por ahí para contratarle. Acaba de regresar de Suecia, ha acudido al llamamiento de la embajada española. Y vamos, hemos estado viendo esta mañana un mural gigantesco de Dédalo. Hemos estado viendo uno que está ya un poquito más degradadito, que lleva más tiempo, que tiene el olivo como elemento central. Los pájaros por todas partes. Por favor, cuéntalo tú a los oyentes que están y que no lo conocen, porque merece muchísimo la pena. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. No, a ti, por venir. Un placer estar aquí. Sí. Bueno, nosotros lo que desarrollamos es un proyecto a través de la Asociación Cultural Arbaniana, que lo que intenta es la promoción, el apoyo y la visibilidad del arte urbano, el arte contemporáneo, entendido al muralismo, a la intervención en el espacio público en el pueblo de Baena. La particularidad de este proyecto, y una de las cosas que como responsables del mismo estamos intentando hacer hincapié, es que se desarrolla en el casco histórico de la localidad, justamente con lo que comentaba la alcaldesa María Jesús. Tiene una singularidad que otros pueblos de la provincia no lo tienen. ¿Qué pasa? Que nuestra convocatoria es a nivel internacional. El año pasado recibimos 198 propuestas de 26 artistas, o sea, de 26 países diferentes. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando tú traes artistas de México, Colombia, Argentina, Andalucía, a Córdoba y encima a Baena en el casco histórico, las impresiones que tienen marcan la diferencia frente a otros proyectos. A eso sumamos que como bien se está hablando en esta mesa hoy, pues Baena tiene un legado grandísimo a nivel cultural, de patrimonio histórico, a nivel agrícola con el tema de la aceituna. Entonces eso hace que los artistas creen y hagan su proyecto acorde con lo que Baena tiene. Para nosotros, como coordinadores del proyecto, es muy importante que las obras de los artistas comuniquen con el lugar. Y más allá de ser una imposición artística, que sea una comunicación. Intenta describir la obra que ganó el año pasado, que es la primera que nos has mostrado esta mañana y que tiene que ver con una figura a la que se rinde homenaje. El año pasado nosotros, la temática del proyecto de Arbaniana era rendirle homenaje a la figura y obra del hijo predilecto de Baena, Paco Ariza. Teniendo como primer paso la obra de Paco Ariza, todos los artistas crearon una obra en torno a ella, en torno a su obra. La obra que hemos visto esta mañana hace alusión a una de las esculturas que Paco Ariza tenía. Paco tenía una obra pictórica y otra más escultórica, y a partir de ahí surgió ese imaginario. Se ven las golondrinas, Paco la casa de campo que tiene o tenía, le llamaba el nido de la golondrina, estaba obsesionado con el vuelo, con esas vistas aéreas. Por eso la mayoría de las obras que se han visto y que se han realizado en este año tienen que ver con ese legado que Paco dejó en nuestro pueblo y que los artistas que vienen de fuera lo utilizan como un talismán para poder crear esos proyectos que al final se instalan en el pueblo y que hace que el proyecto tenga sentido porque hay una comunicación con el lugar donde estamos. Qué ¿no? bien. Es un museo, para que la gente lo entienda, un museo al aire libre. Sí, señor. Pero además de obras de gran formato. Quiero decir, las meninas se Muy quedan grande. un poquito pequeñas respecto a algunas de las obras que hemos visto esta mañana. Y yo creo que también es la propia evolución de cómo la sociedad ha mirado al graffiti. Porque tú empezaste con 12 años. Claro, supongo que algún policía municipal de entonces te tiró de las orejas y ahora te recibe la alcaldesa para promocionar esto, ¿no? O sea, que tu evolución personal también ha sido un poco la evolución de la mirada que hemos tenido los demás respecto a este tipo de arte. Totalmente, súper acertada tu intervención, y creo que justamente el tema del arte urbano viene del graffiti, que en su momento era como algo más primitivo, estaba quizá un poco mal visto, y con el tiempo hemos mejorado. Al final esto es un movimiento que tiene relativamente poco, tiene 50, 60 años, entonces los propios artistas que estamos en esta disciplina hemos ido teniendo más conocimiento del lugar, qué es lo que queremos mostrar, y de ahí ya hemos pasado a algo más libre o más ilegal o alegal, a obras públicas en el espacio público de manera gratuita y que responden a murales en gran formato que, como estamos comentando, pues cuentan desde la gastronomía del lugar hasta una escultura romana que se encontró en Torreparedones, a la figura de Dédalo como ese personaje volador, haciendo alusión a Paco. Regeneración urbana. Absolutamente. Va un poco por ahí también. Al final, el arte urbano bien consensuado y teniendo un buen conocimiento sobre dónde se actúa, puede servir para zonas que quizás tengan menos tránsito o tengan otra visibilidad, pues a raíz de ello hacer que la gente los vea, dinamizar el barrio. ¿Te puedo preguntar una cosa? Sí. ¿Tus padres te apoyaron cuando dijiste yo quiero dedicarme a esto?
Realmente fue difícil el camino porque en ese momento no se entendía esto como si fuera una profesión. Es decir, siempre era como, estás gastando los dineros, la pintura en pintar en paredes. No tienes algo físico que te puedas llevar contigo. Entonces creo que ha sido un aprendizaje tanto familiar como personal, como de amistades, de enfocar la idea y tener como ese objetivo de poder dedicarme a esto. Y creo que ha sido un camino muy bueno. A día de hoy tenemos proyectos como el de Arbaniana, Residencia de Artistas, que supone un ápice cultural y atractivo turístico junto con lo que ya existe en Baena. Entonces creo que estamos en un buen camino y aunque le haya costado, yo creo que ahora ya están contentos de ello. Sí. Antes nos comentaba Manuel que la denominación de origen tiene un jurado que a ciegas cata los aceites para ver si pasan o no la criba. En vuestro caso, es decir, entre los artistas que vienen y los proyectos que presentan, ¿quién es el jurado que hace esa selección, esa criba? Esos catadores del arte urbano que va a haber en Baeza. Pues el caso es que nosotros intentamos tener un buen comisariado del proyecto. Este año tuvimos la oportunidad de contar con las delegadas de Cultura, Ana Cruz, también estuvo Adela, que trabaja en la Casa de la Cultura, tuvimos a Luis Soto, que es un joven director de la localidad, y estuvo mi compañero Iván Sota, que es comisario del proyecto, y concejal de Casco Histórico, David Basuelo, que también estuvo en el jurado, y estuvimos 7 horas evaluando los 198 proyectos para que, como bien estamos comentando... Poco me parece, 7 horas. 7 horas viendo todo, portfolio, trayectoria artística, claro, la obra, y en función de esos proyectos que presentaron, ya se le buscó el sitio más idóneo que conforme su proyecto se podía integrar mejor al proyecto de Arbaniana. ¿Cómo se seleccionan los... Y eso va también para la alcaldesa, que tendrá algo que decir, desde el ayuntamiento. ¿Cómo se seleccionan los espacios urbanos en los que se puede actuar? Porque ahí ya sabes que, en fin, en muchísimas ciudades hay polémica. Hay gente que lo aplaude, hay instituciones que lo apoyan y hay otras que lo denigran y que les parece un desastre que se haga eso. ¿Qué criterios se aplican? Bueno, intentamos consensuarlo con la comisión, con el propio SACE, para que sea una acción integrada dentro de la normativa de nuestro plan general y de las normativas del casco histórico, donde predomina y debe de predominar el color blanco para que no se distorsione. Ponía mucho la acento esta mañana. Se distorsione nuestro casco histórico, pues que es un casco histórico árabe y que viene de esa época, con el arte urbano que ellos practican. Y entonces intentamos elegir rincones que sean pues propios para la regeneración urbana, claro, para la regeneración social, y que además también respete la normativa del plan general. Pero bueno, con mucho diálogo, con mucho consenso, fácil de llegar a un acuerdo, y sobre todo luego nos viene bien también para ese turismo para jóvenes que también podemos ofertar, incluso para familias, para ver ese museo que hablaba Isaías en Baena, de ese museo urbano y al aire libre, ¿no? Bueno, y visitantes, el oleoturismo. ¿Cuántos visitantes, por ejemplo, acoge esta almazara al cabo del año? Porque esta mañana había un grupo de alemanes, pero habrá más, claro. Sí, antes de la pandemia llegábamos a 20.000 visitantes. Sí. De hecho, en el año 2009 recibimos el premio Andalucía de Turismo por hacer esta almazara visitable. ¿Y este año último, por ejemplo? ¿En qué este año último estamos en 15.000 visitantes. Vamos recuperando poco a poco. Esperemos que así siga, porque claro, con el problema que estamos teniendo, el precio del petróleo, que está elevando el precio de los viajes y de todo, pues esperemos que así siga y poco a poco, ¿no? Voy a agarrarme a dos conceptos que ha utilizado la alcaldesa en su última intervención, que es lo de la regeneración urbana y la regeneración social, para contar otra de las historias que anunciaba hoy al abrir el programa. Aquí en Baena han hecho algo que es un ejemplo de esas dos cosas y una mezcla fantástica, que es reconvertir una antigua residencia, la residencia de San Francisco, ¿no? Un edificio histórico, pero ya ha quedado vacío, prácticamente en desuso. Bueno, pues ahora acoge a menores inmigrantes, que son solicitantes de protección internacional, por el motivo que sea, y a madres con sus hijos que han llegado a España en patera y que afrontan pues los peligros que todos podemos imaginar para una mujer aquí con poquitos recursos. María José Martínez, has estado allí hablando con ellas, has conocido a fondo este proyecto, pues tú dirás por qué historia quieres
¿Por qué historia quieres empezar? ¿Qué nos Claro, cuentas? Va. es importante destacar que un municipio como Baena acoja proyectos de intervención social como este, que den acogida y protección a niñas, como has dicho, y mujeres con sus hijas e hijos que vienen de un camino difícil, de un camino lleno de violencias, que llegan hasta aquí y que tienen que encontrar un lugar seguro. Estuvimos este miércoles, visitamos los 2 proyectos. Aquí está la responsable de la Fundación Emet Arcoiris, que es la entidad que desarrolla ambos, el proyecto O2 y La Trenza. Son 2 programas que han nacido de esta colaboración aquí en Baena, que han encontrado su lugar en este convento del siglo XVIII. Si hablamos de La Trenza, es muy particular porque La Trenza está compuesta por 22 niñas menores que han llegado aquí, que son solicitantes de esa protección internacional, han venido a un pueblo ya tranquilo, 3 de ellas con bebés, muy pequeñitas. Con esa vulnerabilidad que da esa poca maduración aunque tienen, ¿no? Y que han tenido que pasar este trance tan complicado. Se llama La Trenza porque le pusieron ese nombre por un cuento de 3 generaciones de mujeres y además por el trenzado, que significa tanto en la tradición africana. Y bueno, esto es lo que escuchábamos cuando llegábamos al convento de San Francisco, aquí en Baena. Pajaritos, porque claro, está Paco Ariza, pero los pajaritos es que están por todos sitios, gorriones, zorzales, en fin. Este es el sonido que nos recibía, y también Mario del Río, que es el responsable de menores dentro de este proyecto, que además trabaja también con el Departamento de Migraciones de la Fundación Emet Arcoiris para estar con todas ellas y coordinar esta trenza con atención a menores que vienen de países como Gambia, como Senegal, como Somalia o como Mali. Hablamos mucho de que el proceso migratorio para estas niñas nunca acaba, porque bueno, una vez que llegan a Canarias se hacen diversos traslados y nunca acaba. Y si el proceso migratorio, pues desde que salen de país de origen, pues la situación con diversas violencias. Así que imagínense estas chicas de 14 a 17 años que vienen aquí, que se tienen que encontrar con gente completamente nueva en un proceso migratorio que, como decía Mario, no termina. Están con educadoras, trabajadoras sociales, psicólogas, y bueno, así se saludan porque son casi una familia, claro. Carlas. ¿Cómo está mi Fátima? I wanted to serve, but I saw you. I miss Hola. you. I miss you mucho tiempo. Saludo, bueno, verdadera familia. ¿Cuánto tiempo pasan aquí en Baena? ¿Está tasado eso o depende de cada caso? Bueno, pues este recurso en concreto para las menores dura hasta que llegan a la mayoría de edad, un momento en el que pasan otros recursos, tanto de la Fundación Emet Arcoiris como de otras instituciones. Su petición de protección internacional, afortunadamente, no tarda tanto como a las personas adultas, porque ahí sí que tiene una especial sensibilidad el Gobierno de agilizar, en cierta forma, la documentación para que estén más protegidas. Las primeras niñas llegaron en agosto del año pasado y sobre todo echan de menos a su familia, su casa. María Daimiel, psicóloga del programa, nos lo explicaba. Se están adaptando, es verdad que tenemos mucha suerte que en el colegio que se han matriculado el último grupo de chicas que llegó también está ayudando mucho, porque antes de que se incorporaran hicieron talleres de sensibilización con los niños para integrarla y tal. Sí que es verdad que cuando llegan y se les explica que al ser menor de edad tienen que estar escolarizadas obligatoriamente, pues cuesta asumirlo, porque ellas vienen aquí a trabajar. Pero bueno, poco a poco lo han ido entendiendo, que es fundamental sobre todo el español, nociones básicas para poder trabajar y tener un futuro mejor. Vienen aquí a trabajar, pero al final se forman, están en colegios, están en institutos, están en esa atención sociolaboral y sobre todo tienen amigos en Baena. Claro. Y tienen amigos también en la casa. ¿Cómo es su día a día? Para hacernos un poco una idea. Pues por la mañana van al colegio o van a realizar esos talleres, esas clases, aprenden español, pasan el tiempo juntas en casa, tienen incluso un taller que se costura, que lo desarrolla una de las psicólogas, Patricia, fantástica, que ha estado en Senegal, ha escrito un cuento y ha puesto ahí su máquina de coser para que con sus telas, con las telas propias africanas, pues puedan trabajar. Disfrutan de la cocina y hay una cocinera fantástica, es natural de Doña Mencía, pero vive aquí en Baena. Es un pueblo vecino, se llama María Polo, prepara menús sanos, está por terminar el Ramadán ya. Sí, sí. Y bueno, le ha tocado esta semana de Ramadán, y trabaja además con una de las mujeres, pero del proyecto O2. Vamos a escucharla. Casi siempre solemos cocinar una unión entre su cocina y la nuestra, con unos matices, porque ella utiliza mucho picante, le gusta mucho el picante, entonces lo que intentamos es cocinar comida española, pero le añadimos un poco más de picante. Los menús son semanales, pero ahora, como estamos en Ramadán, pues están muy adaptados a ellas, a lo que ellas pueden comer, lo que suelen comer en su país. Son niñas que comen mucho arroz, les gusta mucho el arroz, el pollo, entonces lo hemos adaptado un poco a ellas.
y que sea un menú equilibrado también. Claro. Tiene que ser sano. Tiene un Eso es lo ayudante, primero. por lo primero, tiene un ayudante de cocina muy especial. ¿Ah, sí? Ella, sí, es farma, es senegalesa, tiene 29 años, es fantástica. Tiene un hijo de 8 añitos que está en el cole, una sobrina que tiene 15 años, los dos escolarizados y bueno, está aprendiendo español, estando con sus amigas aquí y claro, después de esta vida tan complicada de la que vienen, pues aquí está tranquila. Eso no Cada día preparando a mi niño y mi sobrina ir al cole y luego volver trabajando con la María. Por la tarde hay de día salgo con mi niño al parque. Yo tengo 2 amigas allí. Aquí en Baena está bien, tranquila y ya está. Tiene aquí Pues defiende dos la mar de amigas. bien con el idioma. Sí. Claro. Pero, y además le encantaba hablar de eso de ir al parque, ¿no? Que nos parece tan normal Ya. estando en esta situación, pero para ellas era fantástico. Esta es una segunda fase del proyecto, porque aquí ya vienen cuando han estado después de pasar por un espacio muy protegido, hablamos de Montilla, de otro Sí. pueblo de Córdoba, aquí ya vienen a una inserción. Yo a estar creo, más Isaías, incluidas. que la historia de Montilla la conocimos hace unos años aquí en La Ventana. En La Ventana, ¿verdad? efectivamente, sí. A través de Nico Castellano. Nos como- sí, sorprendió sí. muchísimo y creo que tú además después escribiste algo. Un artículo en el periódico. De la sí, porque, buena, sí, porque de la buena huella que nos dejó. Me emociono mucho, Sí. efectivamente. Hay otras mujeres, es el caso de Shang, tiene 26 años, es de Togo, una hija de 15 meses y quiere ser enfermera. La clase de español la hizo todo buena. Soy mucho camino, sino todo bueno. A la casa, yo tengo mucho amiga. Me gusta fichero, ¿no? Enfermera. Quiere ser enfermera, En España, quiere sí. ser enfermera, así que hay que animarla para que siga adelante porque lo tiene mucho más difícil que todas nosotras y nosotros y Sin tenemos que ninguna duda. ayudarla más en esta situación. Y después hay una historia dura, es Marian de Malí, que nos cuenta que recorrió un camino, no quería ni siquiera verbalizarlo, muy duro. Su hijo hoy tiene 5 años y más allá de que por fin ha podido sentarse en una silla tranquila, dormir tranquila, comer tranquila, lo que más valora es cómo su pequeño ha recuperado la tranquilidad y puede alguien saludarla sin pensar que va a perder a su madre. Si yo puedo saber leer bien, hablar muy bien español, yo preguntar, si yo puedo hacer todo aquí, yo comienzo a hacer otra cosa buena. Sí. En este caso hablaba Ya. de su pequeño que se ponía muy nervioso y que no soportaba. Se entiende. En no este hace caso falta que- ir en detalle, pero mira, que cuántos podrían nombres tocar. propios que tienen un futuro. Así que Falma, Claro. Hisham, Mariam, Fátima no van a olvidar este lugar. Vaina ya forma parte de sus vidas, esperan un futuro aquí y sobre todo por ahora han encontrado el acogimiento y la protección que A necesitan. mí me parece muy importante esto que acabas de hacer, María José, porque tenemos, digamos, esta inmigración asociada a imágenes de cadáveres en el mar, a imágenes de gente que consigue llegar a la orilla, los vemos con las mantas en un primer acogimiento, pero ya después perdemos la pista informativa, ¿no? Sí. ¿Qué ha sido de estas personas? Después, bueno, incluso empieza el barullo político de los acogemos o no los acogemos, cuando en el caso de los menores tenemos la obligación internacional de acogerlos, porque son personas vulnerables, ¿no? Y me parece que conocer estas pequeñas biografías después ya la vida les irá como les vaya, ¿no? A nuestros hijos que han nacido aquí y que les procuramos dar todo lo que puede ser, pues a unos les va mejor, a otros peor. Ya la vida decidirá, pero de momento estos primeros pasos los están dando y me parece que es formidable. ¿Sabes a quién le hubiera encantado conocer esta historia? Y ya que estamos en Baena, yo quiero tener un recuerdo para ella, Concha Caballero. Totalmente. Es que hace unos días, el pasado día 7, en vísperas del Día Internacional de la Mujer, creo que aquí en el Teatro Liceo de Baena se le rindió un homenaje, que estuvo Rosa Aguilar, Luis García Montero. Nosotros tuvimos el enorme privilegio de, durante una época, cuando hacíamos el Hoy por Hoy y posteriormente haciendo La Ventana, contar con ella como... A mí no me gusta mucho el concepto de tertuliano, de tertuliana. Ella era una gran conversadora, fue una política feminista, una representante genuina de lo que entendemos por pensamiento crítico y sobre todo era una analista y una observadora de la vida, que es lo que tratamos de compartir cada tarde en La Ventana contando historias, ¿no? Y solo por recordarla y por poner en valor la mirada y la inteligencia que tenía, ¿no?
En el año 2010, creo que fue, lo tengo por, sí, 2010, todavía con la crisis del 2008, bueno, un desastre, niveles de paro, de tal, no sé qué, nos dejó un par de reflexiones que hoy quiero recuperar. Una tiene que ver con el terreno estrictamente político, cuando ya por aquel entonces todos nos acordamos de las reacciones que hubo en la Unión Europea tan distintas en las formas de combatir aquella crisis. Bueno, eso ya es una página pasada. Pero Concha se planteaba ya esos días que los gobiernos elegidos por los ciudadanos no concentran plenamente, por decirlo de forma generosa, la toma de decisiones y comparten esa responsabilidad con actores que no tienen nada que ver, pero mandan mucho. Así lo decía. Ahí entronca con lo que es el concepto de ciudadanía y con lo que es el concepto de democracia. La democracia implica que el poder reside en el pueblo y que la capacidad de decisión se ejerce pues, a través de su representación política. Y en esta crisis lo que nos está mostrando es lo contrario, que las decisiones económicas, las decisiones que afectan a nuestra vida, se toman en sitios lejanísimos. No puede ser más vigente esta reflexión, yo creo. Y luego otra muy importante, los jóvenes. Hoy en la ventana filosófica de todos los viernes, hoy José Carlos Ruiz se ha traído desde la Universidad de Córdoba a 3 alumnos que están en el grado de Matemáticas y Filosofía que no se imparte en ningún otro lugar de España. Y tengo mucha ilusión en que podamos escucharles, porque desde la radio, desde los medios en general, la gente que criamos ya unas cuantas canas, o cultivamos unas cuantas canas, solemos hablar mucho últimamente de los jóvenes, de los adolescentes, de las redes, de Internet, de tal, que no sé qué, que no se esfuerzan y tal. Bueno, hace ya muchos años, Concha Caballero, cuando le preguntábamos, tú que eres profesora de literatura y que estás en contacto diario con ellos, el mercado laboral, todo esto que está pasando, ¿cómo lo ven? ¿Les preocupa? ¿Les indigna? Yo los noto como muy desilusionados. Se ha producido una cosa este año muy... Han aumentado las matriculaciones en todos los nocturnos, en todos los bachilleres, en todas las universidades. O sea, hay una vuelta de muchos jóvenes a la aula, a la preparación, pero hay una gran desilusión por el futuro. Parece que nadie cuenta con ello y que además se le ha ofrecido el último puesto en el mercado laboral, ¿no? De bajos salarios. Y últimamente también saliendo mucho, teniendo que salir mucho, ya fuera y buscándose la habichuela fuera de nuestro país. Han pasado más de 15 años. Claro, estos jóvenes son los padres de los niños de hoy, ¿eh? Han pasado más de 15 años. Así que un homenaje hace unos días, ¿verdad? Nos hizo mucha ilusión cuando sabíamos que íbamos casi a coincidir en el tiempo con esta visita a Baena, que os hubierais acordado de Concha. Concha era una gran mujer, una gran profesional, una gran política y desde luego era baenense y ella nunca renegó de que su pueblo era Baena. Damos fe de que no Estaba renegó. orgullosa Sí. siempre de Baena. Y el Ayuntamiento de Baena ya le hizo un breve homenaje nombrando el Centro de Información a la Mujer como Centro de Información a la Mujer Concha Caballero, pero le debíamos algo más. Y ahora hemos tenido la oportunidad en este 7 de marzo, coincidiendo con el día 8 de marzo, de hacer este homenaje y contar con grandes amigas de ella, compañeras de Parlamento, de todos los partidos políticos, Claro, hay que decirlo. eso es importante. Sí, Hay sí. que decirlo a través de un vídeo que se ha hecho para ese homenaje y presencialmente con Rosa Aguilar y Luis García Montero. Y la verdad que fue muy emotivo, estuvieron aquí la familia y fue muy emotivo. Y al final, lo que estábamos hablando, ¿no? Que desgraciadamente hay cuestiones de hace 15 años que están hoy vigentes, más igual. vigentes O todavía, y encima con determinados mensajes o determinadas posiciones de retroceso y de peligro para la sociedad en su conjunto y para los jóvenes y las mujeres en particular. Por eso... Estaba pensando, alcaldesa, cuando decías que Concha Caballero nunca renegó, como va a renegar, de Baena. Estaba pensando que tenemos aquí sentados en la mesa a 3 ejemplos, uno en la política, otro en el mundo empresarial, otro en la cultura, que hacen bueno, no, que hacen malo. Aquel dicho de que nadie es profeta en su tierra. Mentira. O sea, ninguno de los 3. Tú, por ejemplo, sabes que, no sé, uno pensará, un artista urbano, tal, pues se irá a Madrid a buscarse la vida, a vivir a París, a Nueva York. Tú te has quedado siempre aquí.
Yo me quedo aquí por convencimiento. Por convencimiento. Creo que hay mucho por hacer y que cuando algo no sucede, tiene que uno que tomar la iniciativa. Y en mi caso fue así, de viajar a otros lugares, de ver cómo se hacía en otros sitios, de decir, ¿por qué no lo hacemos en el pueblo? Y siempre, o sea, cuando he estado en México, en Miami, en Alemania, Armenia, yo siempre digo que soy de Baena. No digo de Córdoba, digo soy de Baena. No, hombre, es que es diferente. Claro, y hay un poco... Baena, provincia de Córdoba, pero Baena. Sí, sí. Ahí le saca un poco de contexto porque la mayoría son artistas que vienen de París o vienen de Barcelona, de las grandes urbes, y hay el ejemplo también de que en los pueblos suceden cosas y que hay gente con muchas capacidades que viviendo la época en la que vivimos, de redes sociales, de que nuestro trabajo se puede ver en cualquier sitio, salimos al mundo. O sea que la patria es Baena. La patria es las raíces, ¿no? La infancia y el sitio donde estás y la gente que te rodea, creo yo que es la patria, ¿no? Sí. Oye, y a Felipe, antes hablábamos de los jóvenes. ¿Está garantizada la 9ª generación familiar? Yo espero que sí, todavía es joven mi hijo y mi hija, pero yo espero que sí, que esté garantizada. Y de todas formas, la 8ª generación lo que vive es una pasión por la empresa. Él ha pasado por todo, desde el campo hasta producción, y ahora está en comercialización, y le apasiona el tema del aceite de oliva. Esto es como hacer un máster, ¿no? Lo de pasar por todos los departamentos de una empresa, empezando por lo más bajito hasta llegar hasta donde se pueda llegar. Empezando desde la agricultura, porque es un argumento de venta luego lo que vas a tener. Claro. A la hora de tú explicarle... El conocimiento. Claro, el conocimiento, y explicarle a un importador la calidad de tu producto, de dónde vienen, ese amor que prestas a la tierra, a toda la labor que le tienes que hacer al olivar, ese mismo con el que elaboras el aceite de oliva, y ese embotellado sabiendo que luego va a ir a mercados internacionales. Por seguir con, como decíamos que Andrés, porque se llama Andrés, acaba de regresar de Japón, por pura curiosidad, ¿cómo era el primer japonés que llegó aquí a comprar aceite? Es que no sé, tan lejos, si son tan distintos, no sé. Bueno, antes de que llegase el japonés, habíamos ido nosotros 3 años antes a visitarlo. Concretamente el que iba era mi hermano Francisco, que en paz descanse, falleció en el año 2020. Y el japonés ya siempre decía hi. Un japonés nunca, cabeza, ¿no? Sí, nunca te dice que no. Empieza a dar cabezazos y todo te dice que sí. Tú siempre te crees que te está diciendo a todo absolutamente que sí. Pero luego llegaba y no te compraba. ¿No? Entonces, cuidado. A los 3 años, este señor vino aquí y, total, estuvimos haciéndole la visita por toda la almazara. Y le dimos el aceite a probar, y este señor, en vez de probarlo por la boca, se lo echó en la mano, se lo untó en la cara. Todos nos quedamos perplejos. No me extraña. Diciendo, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Dijo el señor. Tranquilos, esperen un momentito. Luego sacó de su bolsillo un pañuelo de seda, se lo puso en la cara, lo miró y dijo: les quiero comprar toda la producción. No, ya. Y dijimos, toda la producción no se la podemos vender porque tenemos compromisos y tal y cual. Total, y ahí empezó nuestro comercio con Asia, concretamente con Japón. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo probó? ¿Qué iba a hacer con el aceite? Luego ¿Una crema o qué? Luego lo probó. Él empezó, desde la antigua Grecia hay un culto al cuerpo con el aceite de oliva. Eso en Japón lo están haciendo siempre, es una cosa continua. A un japonés es muy difícil averiguarle la edad que tiene, porque el tío se cuida tanto que cuando lo ves, a lo mejor es un señor de 80 años y le pones 60 como edad. Y entonces pues nos compraron el aceite para elaborar cosmética. Bueno, a ver si ahora la clave del cutis japonés va a ser Baena, también. Esto sí que sería un puntazo. No, estábamos hablando antes de profetas. Vosotros dos sois profetas sin duda. También la alcaldesa, lo que pasa es que la alcaldesa ha sido de ida y vuelta, porque ha ido por ahí a profetizar por diversos lugares y al final terminó volviendo a su tierra, ¿no? Consejera, senadora, Pero nunca me fui de Baena. Mi casa siempre estuvo en Baena. Ajá. Mi familia en Baena, mi vivienda en Baena, mis amigos en Baena. Entonces yo iba y venía. Tanto el tiempo que estuve en la consejería, iba y venía. Me iba los lunes a Sevilla, o a Málaga, a Huelva, donde fuese, y volvía a mitad de semana y luego
luego me volví a venir los viernes. Y después, cuando estaba en Córdoba, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, como eras diputada y senadora por Córdoba, pues me venía a hacer provincia y al final siempre dormía en Baena. Vale. Yo aposté por Baena como saque y Felipe, y además tenía pasión por Baena y por la política municipal, y fue lo que me hizo volver. Puestos a elegir Baena de saque es un buen eslogan para la ciudad, ¿eh? Baena de saque. Una saeta al cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en la mano, siempre por desenclavar, cantar del pueblo andaluz, que toda la primavera anda pidiendo escalera para subir a la cruz. La Ventana, en Ser Podcast. Faltan 4 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Estamos cerrando ya esta primera hora de La Ventana, escuchando una canción que habla de construir, y estamos construyendo una tarde de radio a partir de historias muy reconfrontantes que nos cuentan aquí en Baena. Después del boletín de noticias de las 5, como cada viernes, tenemos una cita con la Unidad de Vigilancia Lingüística, y cada viernes Isaías prepara como un aperitivo, el vermut, ¿no?, de las cosas, de algunas de las más destacadas que tendremos en esa cita de examen con el lenguaje. Pues mira, lo primero, una frustración, Francino, porque el informe de hoy en Baena será el 868, que nos parece siempre un buen número, pero es que esta semana ha estado Toni Soler, el director de Polonia en TV3, también ha cumplido 20 años como la Unidad de Vigilancia, pero ellos han hecho 40.000 programas, según nos dijo. Y a veces, cuando haces 40 y pico programas a la semana, o 40 y pico programas a la semana durante 20 años, pues a veces dices, este programa nos hemos pasado... Claro, nuestros vigilantes han echado las cuentas, 40 y pico programas a la semana durante 20 años, salen unos 40.000. Después, aquí en Córdoba ha resucitado gente. Bueno, pues desde Baena vamos a contar que ha vuelto Rafa Nadal a las pistas a disputar el torneo de Indian Wells. Y el Villarreal ahora mismo adelanta al Atlético de Madrid, se pone tercero con 55 puntos. Además vamos a hablar de tenis, Indian Wells, ya tenemos a Rafa Nadal en semifinales, Ha vuelto. Imagino a Rafa en Palma diciendo, bueno, y al pobre Alcaraz diciendo, ¿y qué pinta aquí este? Bueno, y aquí estamos en Baena, ya hemos hablado de los coliblancos, los colinegros. A los que escucharemos enseguida otra vez. Pues tenemos que hablar de los colilargos, Francino. Colilargos en el mundo animal, en Transmite la SER. La pasada semana, la morsa, el pene de la morsa. Amparo y Toni, ¿qué pene es más grande, el del bonobo o el de la morsa? Amparo. Yo creo que la morsa. ¿Y Toni? Yo, el bonobo. ¿Ignacio? Pues gana la morsa con 600 centímetros. Con 600 centímetros. 600 centímetros de pene, que son 6 metros. Son 6 metros, sí. Efectivamente. Pueden ir a las Olimpiadas con la pértiga sin pértiga, ¿eh? Más o menos. Bueno, tenemos más cosas, Francino, pero podemos ir acabando. Luego las rebasamos. María Jesús Serrano, Felipe Núñez de Prado, Saque, muchísimas gracias a los tres por acogernos. Cerramos esta primera hora de programa con los tambores de Baena. Adelante. Blancos y negros, los dos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.